En el 2 de diciembre de 1805, la historia de Europa cambió para siempre. En las colinas cercanas a Austerlitz, un pequeño pueblo en la actual República Checa, Napoleón Bonaparte, el líder de la Revolución Francesa, se enfrentó a una coalición de ejércitos rusos y austriacos en una de las batallas más célebres de su carrera, la Batalla de Austerlitz. Esta victoria, que catapultó a Napoleón a la cima de su poder, también estuvo marcada por un evento inquietante que pocos recuerdan, pero que muchos testigos afirmaron haber visto: una figura espectral que apareció entre las filas francesas y les dio una fuerza sobrenatural. Con este enfrentamiento, Napoleón logró una victoria decisiva sobre una coalición de fuerzas que incluía más de 85.000 hombres rusos y austriacos, mientras que los franceses contaban con una fuerza de alrededor de 68.000 soldados. La diferencia en número no fue lo que definió la victoria, fue la estrategia magistral de Napoleón, la táctica y la valentía de sus tropas lo que logró imponerse. Sin embargo, entre los relatos de la victoria, surgió un testimonio poco convencional, uno que hablaría de algo más allá de la razón, una aparición espectral. En este video, exploraremos no solo la histórica batalla de Austerlitz, sino también los relatos extraños de algunos soldados franceses que afirman haber visto una figura fantasmal durante la batalla, una figura que, según ellos, les dio fuerzas para derrotar al imponente ejército ruso y austriaco. Acompáñanos en este viaje a través de la historia y el misterio, mientras desentrañamos no solo el triunfo militar de Napoleón, sino también la inquietante presencia que marcó ese día. Para entender la magnitud de la batalla de Austerlitz, es crucial comprender al hombre que la lideraba. Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, había ascendido rápidamente en las filas del ejército francés, destacándose por su genio militar y su ambición desmedida. Con la Revolución Francesa en pleno auge, Napoleón se presentó como el hombre capaz de consolidar el poder en Francia, y rápidamente se ganó la confianza del pueblo y el ejército. Antes de la batalla de Austerlitz, Napoleón ya había demostrado ser un líder excepcional. Su victoria en Italia contra las fuerzas austriacas y su estrategia en la campaña egipcia lo habían elevado a una figura de culto en Francia. Su habilidad para analizar el campo de batalla y prever los movimientos del enemigo lo convirtió en uno de los comandantes más formidables de la historia. Al llegar a 1805, Napoleón se encontraba en una lucha constante con las grandes potencias de Europa, especialmente con la coalición de Rusia, Austria y el Reino Unido. En su mente, la victoria en Austerlitz no solo sería una derrota para sus enemigos, sino un mensaje contundente de que él, como líder, había llegado para quedarse. Austerlitz sería la culminación de su genio táctico. El 2 de diciembre de 1805, Napoleón preparó sus fuerzas para lo que sería una de sus victorias más legendarias. El campo de Austerlitz, rodeado por colinas y llanuras, se convirtió en el escenario de una confrontación titánica. Las fuerzas de la coalición, dirigidas por el emperador Francisco II de Austria y el zar Alejandro I de Rusia, superaban en número a los franceses, pero Napoleón tenía un as bajo la manga: su increíble capacidad para leer el campo de batalla. Napoleón, en lugar de optar por un enfrentamiento directo, decidió simular debilidad. Ordenó que su ejército se colocara en una posición vulnerable, con el objetivo de atraer a las fuerzas rusas y austriacas hacia una trampa. Las coaliciones, confiadas en su número y con la creencia de que los franceses estaban en una posición débil, decidieron atacar. Sin embargo, lo que no sabían es que el terreno estaba preparado para un contraataque devastador. En el transcurso de la batalla, las fuerzas francesas, bien dirigidas y perfectamente sincronizadas, rodearon a las tropas de la coalición y comenzaron a cortar sus líneas de suministro y comunicación, mientras las fuerzas rusas y austriacas se desmoronaban bajo el ataque francés. Algo extraño ocurrió, algo que pocos mencionaron en los informes oficiales, pero que se convirtió en una leyenda entre los soldados: una figura espectral que, según algunos, apareció entre las filas francesas. Según los relatos de varios soldados franceses, mientras la batalla alcanzaba su punto más álgido, una figura luminosa comenzó a manifestarse en el horizonte.
Algunos testigos describieron esta figura como un soldado, mientras que otros la vieron como una presencia etérea, como una sombra en la niebla. Lo más extraño de todo, sin embargo, es que muchos afirmaron que esta figura parecía moverse entre las filas francesas, guiándolas hacia la victoria. La figura parecía ser una presencia reconfortante para los soldados, casi como si tuviera un poder sobrenatural. Varios testigos afirmaron que, al verla, se sintieron invencibles, como si una fuerza sobrenatural les hubiera otorgado una valentía sin igual. Algunos de los soldados que sobrevivieron más tarde dijeron que la visión de la figura les dio el coraje necesario para lanzar el ataque final contra las fuerzas rusas y austriacas. El impacto de esta aparición fue tan profundo que muchos de los testigos creyeron que la figura podría haber sido una manifestación del espíritu de un general caído, o incluso una intervención divina. Algunos historiadores sugieren que la figura era simplemente un truco de la luz o una ilusión óptica provocada por la niebla y las condiciones atmosféricas, pero para los hombres que estuvieron allí, la figura fue un presagio de victoria, un faro en medio del caos de la batalla. La batalla de Austerlitz terminó con una victoria aplastante para Napoleón. Las fuerzas de la coalición, a pesar de su superioridad numérica, fueron completamente derrotadas, con más de 36.000 soldados muertos o heridos y miles de prisioneros tomados por los franceses. Napoleón, al observar la derrota de sus enemigos, sabía que había alcanzado un hito crucial en su carrera. La victoria de Austerlitz no solo consolidó la supremacía de Napoleón en Europa, sino que también alteró el equilibrio de poder en el continente. A través de su astucia militar, el emperador francés demostró que no solo era un líder, sino un estratega capaz de desbaratar a ejércitos mucho más grandes que el suyo. Con esta victoria, la coalición contra Napoleón se desmoronó, y sus fuerzas dominaron gran parte de Europa durante años. Sin embargo, lo que más sorprendió a algunos de los testigos no fue solo la táctica impecable de Napoleón, sino la aparición de la figura espectral. A pesar de que los relatos sobre la visión nunca fueron confirmados oficialmente, la leyenda de la figura luminosa continuó circulando, añadiendo una capa de misterio a una de las victorias más impresionantes de la historia militar. Austerlitz se convirtió en una de las victorias más emblemáticas de Napoleón, pero la leyenda de la figura espectral nunca desapareció. Con el paso de los años, varios testigos y descendientes de los soldados franceses continuaron contando historias sobre la aparición, y la figura se incorporó al mito de la batalla. Algunos dicen que era el espíritu de un soldado caído, otros sostienen que era la intervención de un ser sobrenatural que ayudó a los franceses a superar lo imposible. A pesar de los intentos de los historiadores por desmentir o racionalizar estos relatos, la figura de Austerlitz sigue viva en la memoria colectiva. Algunos incluso sugieren que la intervención de esta figura podría haber sido un reflejo del propio poder y misticismo que Napoleón parecía poseer. Era un hombre que, en muchos aspectos, se veía a sí mismo como el elegido para gobernar Europa, y su victoria en Austerlitz solo reforzó esa idea. La batalla de Austerlitz no solo será recordada por su brillanteza estratégica y la aplastante victoria de Napoleón, sino también por la inquietante figura espectral que, según algunos testigos, apareció en el campo de batalla en un momento crítico. Aunque muchos consideran que este fenómeno fue solo una manifestación de la mente humana bajo presión, el hecho de que tantos soldados afirmaran haber visto la misma figura habla de algo más, algo que trasciende la lógica convencional. ¿Acaso fue una intervención sobrenatural o simplemente un producto del estrés, la emoción y las circunstancias extremas de la guerra? Lo cierto es que el misterio persiste, alimentado por los relatos de aquellos que vivieron esa batalla, cuyas voces siguen resonando a través del tiempo. Las historias de la figura espectral han sido contadas una y otra vez, convirtiéndose en una parte inseparable de la leyenda de Austerlitz. La figura, que apareció entre los soldados franceses en el momento en que todo parecía perdido, continúa simbolizando una de las más grandes incógnitas de la historia militar. ¿Pudo un ser intangible haber influido en el destino de una batalla que cambió el curso de Europa? Al igual que muchos otros grandes misterios de la humanidad, la aparición en Austerlitz nos invita a cuestionar los límites de lo conocido,
a explorar las fuerzas invisibles que pueden afectar nuestro destino. En un mundo donde la ciencia y la lógica son nuestras guías, fenómenos como este nos recuerdan que aún existen misterios que desafían nuestra comprensión, y que algunas de las mayores historias de la humanidad no pueden ser explicadas solo con hechos, sino también con la imaginación y el misterio que nos rodean. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.